Ahora bien, hermano, el mensaje está siendo mal llevado. Y cuando digo el mensaje que está siendo mal llevado es porque se está hablando mucho del humanismo, se está hablando mucho del humano, se está hablando mucho del éxito, se está hablando mucho del logro, se está hablando mucho de las cosas que perecen, se está hablando mucho de la riqueza y se está hablando poco de la salvación. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio es Cristo. Cristo tiene que ser predicado. ¿Y por qué hablo del evangelio es Cristo? Porque Jesucristo vino a dar salvación y vida eterna. Jesús dijo en un momento: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Pero también le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Pero él también le dijo a sus discípulos: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, como dice en el libro de los Salmos. Ahora, ¿qué acontece? Aunque nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo. Porque la misma palabra nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 14 en adelante, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y su deseo, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora bien, hermanos, la predicación, el evangelio de Cristo es buena nueva de salvación, buena noticia. ¿Por qué hablo del evangelio de Cristo? Porque cuando Juan empezó a predicar acerca de Jesús, diciendo: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Este que estaba hablando Juan, dice: él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y recogerá su era. Y dice la palabra: y el hacha está a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. ¿A qué vino Cristo? Vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, ¿a qué nos llamó el Señor? A predicar el evangelio de salvación. Escuche esto: evangelio de salvación. Por eso cuando Jesús empezó a predicar la palabra, decía: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando le dijo a Marta, cuando Lázaro estaba muerto, Marta en un momento le dijo: Señor, yo sé que él va a resucitar en el día posterior. Y Jesús le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Recordemos lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Pero también la palabra de Dios nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando leemos la Biblia en el libro del Romano, en el capítulo 1, en el verso 5, capítulo 5, en el verso 1 dice que somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cito todos estos versos para empezar a hablar acerca de lo que nosotros como cristianos debemos de hacer aquí en la tierra. ¿Qué debemos de hacer nosotros en la tierra? Somos mensajeros de la palabra de Dios. Somos atalayas de la palabra de Dios. Y debemos de predicar a un mundo que está perdido sin Cristo acerca de la salvación, acerca de la libertad. La Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 32, dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es esa verdad? Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza al hombre. El hombre vive muerto en sus delitos y en sus pecados. El hombre necesita salir de la muerte, porque la muerte fue por causa del pecado y el único que da la vida es Cristo. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice: es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Aquí no hay nadie eterno. La eternidad nos la da Cristo y es a través de su sangre preciosa y su redención. Ahora bien, hermano, el mensaje está siendo mal llevado. Y cuando digo el mensaje que está siendo mal llevado es porque se está hablando mucho del humanismo, se está hablando mucho del humano, se está hablando mucho del éxito, se está hablando mucho del logro, se está hablando mucho de las cosas
que perecen. Se está hablando mucho de la riqueza y se está hablando poco de la salvación. Se está hablando poco de que nosotros debemos santificarnos, porque la Biblia dice que el que sea santo, santifíquese más, y el que esté sucio, que se siga enlodando, como dice la palabra del Señor. Entonces nosotros estamos llamados para predicar al mundo y reconciliarlo con Cristo. Cuando vemos la palabra de Dios en el arca de Noé, cuando el Señor le habló a Noé, que era un pregonero de Dios, ¿qué hacía Noé? Pregonar la palabra. Pregonero es aquel que lleva el mensaje. La Biblia nos enseña que Dios le dijo a Noé, prepárate un arca y empieza a calafatearla con brea, con madera de gocé, y entra tú, tu casa y tu familia. Sin embargo, cuando Noé empezó a preparar esta arca, el pueblo estaba corrompido, o el mundo estaba corrompido. Como lo dice el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el verso 10, dice, porque se arrepintió Dios de haber creado hombre en la tierra, porque vio Dios que su corazón iba de continuo hacia el mal. Nosotros como seres humanos vivimos un cuerpo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Estamos atrapados en un cuerpo de pecado. Y dice la palabra que Jesús vino a liberarnos de las garras del pecado y de la muerte. Pero no podemos seguirle hablando a las personas simplemente de éxito o de logro o de cosas, o que este es tu tiempo, que tú vas a lograr muchas cosas. Porque ¿qué hago yo con lograr cosas en esta vida y al final muero y pierdo mi alma? Fue como el hombre rico que logró riqueza y alcanzó bienes de tal manera que en un momento dice que hizo mucho granero y le dijo, alma mía, gózate porque muchos bienes tienes, repósate. Y dice la palabra que se le habló y le dijo, necio, tú no sabes que mañana vienen a buscar tu alma y lo que tú tienes, ¿para quién será? Entonces la palabra nos enseña acerca de las riquezas. La Biblia dice, no hagan tesoro en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, porque donde esté el tesoro que usted tenga, ahí estará su corazón. Por eso el rico, como dice la palabra en el libro de Proverbios, de Eclesiastés, dice, al rico no lo deja dormir la abundancia. Por eso la Biblia dice, hablando Salomón, dúcense el sueño del trabajador. Coma mucho o coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia porque está pendiente a las cosas que perecen. La pregunta es la siguiente, logran riqueza, logran bienes, logran todo, pero me llama mucho la atención que a pesar de todo, al final mueren y no te puedes llevar lo que adquiriste en esta tierra. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que aquellos que hicieron la voluntad de Dios, que se guardaron, que buscaron el rostro de Dios, el Señor dice que no tiene una riqueza y es el reino de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, no hagan tesoro aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompan. Más bien hacer tesoro en el reino de los cielos, donde ladrones no minan ni hurtan. Estamos viviendo en un mundo donde hay tanta maldad, donde hay tanta delincuencia, donde usted ve, hermano, que el amor hacia el prójimo se ha perdido. Y nosotros como cristianos tenemos que pregonar a un Cristo que salva, que liberta. Decirle al mundo acerca de la salvación que Cristo nos brinda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es buena nueva de salvación. Usted me dirá, hermano, y entonces yo aquí no voy a lograr nada. El apóstol Pedro en un momento le dijo al Señor, Señor, lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué recibiremos? Y el Señor le dijo, 100 veces más aquí y luego la vida eterna. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Pedro lo dejó todo por el Señor. Ellos lo dejaron todo por el Señor. Pero a veces las personas quieren recibir sin dejarlo todo. Y cuando digo todo es negarse a sí mismo. Como dice la palabra, que el que no tome su cruz y se niegue a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Porque si alguno pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Pero yo quiero la salvación. Quiero que cuando muera el Señor me reciba ya en el reino de los cielos. Pero debemos de empezar aquí en la tierra, porque la palabra de Dios dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Pero este mensaje nos gusta, a la gente no le gusta, porque a la gente le gusta que le hablen de que mañana va a tener algo, de que mañana va a lograr esto, porque la gente está preocupado por las cosas que perecen. Cuando leemos la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 25 en adelante, dice la Biblia, no afanéis por lo que ha de beber, no afanéis por lo que ha de comer, no afanéis por lo que ha de vestir. No es la vida más que el alimento
y no es el cuerpo más que el vestido. Mire las aves del campo que no trabajan, no hilan. Sin embargo, Dios tiene cuidado de vosotros. ¿No valéis vosotros mucho más que ella, hombre de poca fe? Entonces el Señor dice, mira, Salomón habló que ni los lirios del campo, con toda su gloria, se vistió así como Dios la viste. Y si Dios viste a la flor y a los lirios del campo de esta manera, ¿cuánto más a vosotros, hombre de poca fe? Y luego en el verso 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las que yo necesito, Dios la va a añadir. El problema es que estamos detrás de la añadidura, estamos buscando las cosas que perecen, las cosas que se terminen, todo envejece. Y Salomón, siendo el hombre más sabio, se dio cuenta que todo en la vida era vanidad y aflicción de espíritu. Lo tuvo todo, tuvo riqueza, tuvo mujeres, tuvo placeres, le dio todo el deseo a su carne. Salomón experimentó todo esto y Dios lo permitió para que entendiese que a pesar de todo esto, Salomón sentía todavía un vacío y se dio cuenta que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Usted hoy tiene un carro, el carro funciona bien, pero usted quiere otro. Usted hoy tiene un celular, el celular funciona bien, pero usted quiere otro. Siempre habrá ese deseo porque en nosotros hay ambición, en nosotros hay una ambición desmedida. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo, en una carne que está viciada conformes a los deseos engañosos. Por eso la palabra de Dios dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Entonces, nosotros como cristianos debemos de pregonar el evangelio de Cristo de salvación. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a morir. Y la Biblia nos dice que nos vamos a presentar delante de Dios. Y la palabra enseña que Cristo seremos nosotros juzgados ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hicimos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Pero no, vamos a lograr predicar un buen evangelio o una dinámica humana hablando acerca de las cosas materiales para yo atraer gente. No, la Biblia dice que en un momento Jesús habló y le dijo a aquellos que habían comido los panes y los peces, le dijo, ustedes vienen a mí, no porque vieron las señales, sino porque se comieron los panes y los peces y ellos se saciaron. Ustedes vienen a mí por los panes y por los peces. Es decir, muchas veces las personas vienen a Cristo por la necesidad humana. Y con esto voy a terminar. La Biblia habla acerca de la crucifixión de Cristo, que Jesús estaba crucificado entre medio de dos ladrones. Hubo un ladrón que quería humanamente que Cristo lo libertara. ¿Por qué? Porque él dijo, si tú eres el que dice la gente, que tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo y sálvame a mí. Pero no sabía que este ladrón estaba condenado justamente. Sin embargo, Cristo pagó el precio que este ladrón tenía ahí en la cruz. Sin embargo, este ladrón no se arrepintió. Pero vemos al otro ladrón que le dice, nosotros estamos pagando justamente lo que merecemos. Sin embargo, este hombre es un hombre justo. El ladrón, el otro ladrón, no estaba buscando las cosas de esta vida porque ya le estaba condenado. Necesitaba una esperanza más que esta vida. Y le dice al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dice a este ladrón, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, el otro ladrón se perdió porque el otro ladrón quería ser librado aún basado a su culpa, que era culpable, quería que Dios le resolviera sus problemas. Así hay personas hoy en día. El Señor lo llama para el arrepentimiento. ¿Y sabe lo que dice? Yo no tengo de qué me arrepentirme porque ellos entienden que son buenos. La Biblia dice que no hay bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Por lo tanto, el evangelio de salvación de Cristo tiene que ser predicado. Hablarle acerca de que Cristo viene, de que Cristo salva, de que Cristo liberta, porque el tiempo se acaba. Hermano, comparte este video, suscríbete, dale like para que esta palabra llegue y el evangelio de Cristo sea pregonado y sea predicado. Yo espero que esta palabra llegue a muchas personas para que podamos entender de que estamos viviendo unos tiempos peligrosos. Tiempo donde el amor se ha enfriado. La Biblia dice, por causa de la maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y así está la gente, ya no hay amor hacia el prójimo. Cada quien busca lo que le conviene. Cada quien busca lo propio suyo. Sin embargo, un día todo se acabará. Porque todo se acaba. La Biblia dice que los días del hombre
son 70 y en los más robustos son 80. Es decir, la vida del hombre es corta. No importa el dinero, no importa el poder, no importa la posesión, no importa la riqueza, no importa lo que tú logres en esta tierra, tus días están contados. Los días de cada ser humano están contados aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros debemos de advertir a la persona, a la gente, que se arrepientan, que se conviertan al Señor. Yo no tengo de qué arrepentirme. Sí, todos tenemos de qué arrepentirnos. Y debemos de predicar el evangelio santo de Dios. No ese evangelio que mucha gente habla. No, que para mí eso no es nada, el beber no es nada, el fumar no es nada. Y hacen y viven una vida igual que el mundo, una vida impía. La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que santificarse. La palabra nos manda a santificarnos. No vivir con los placeres del mundo, porque el beber es un placer, el fumar es un placer, las cosas del mundo, el yo bailar y tal, esos son placeres de la carne. Eso para nada me ayuda espiritualmente. Y usted me dirá, hermano, pero estamos en la carne. Sí, pero aunque estamos en la carne, el apóstol Pablo dijo a Timoteo, no militamos según la carne. Por eso debemos concentrarnos y vivir una vida y hablar de este evangelio puro y santo que predicó el Señor para la salvación de vuestras almas. Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por estar en sintonía en este momento. ¡Shalom!